Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo polimerizar un gel de electroforesis de proteínas desnaturalizante tipo Shagri-Fonyago. Lo vamos a hacer aquí en mi laboratorio del Departamento de Biología de la Facultad de Química de la UNAM. Mi nombre es José de Jesús García Trejo y enseguida vamos a ver cómo polimerizarlo y posteriormente cómo cargarlo. Ok, pues vamos a ver cómo polimerizar un gel de poliacrilamida. Hay que recordar que hay que trabajar con guantes y bata y gogles para proteger los ojos. Recordar que la acrilamida es tóxica, es cancerígena y neurotóxica y pues, probablemente teratogénica, entonces se tiene que manejar en su forma líquida o polvo con mucho cuidado. En este caso no vamos a usarla en polvo, entonces no necesitamos cubrebocas, pero sí guantes y bata. Entonces evitar derrames y evitar contacto con la acrilamida monomérica, ya sea sólida o líquida. Entonces, recordando eso, pues vamos a ver lo que necesitamos para la electroforesis. Lo primero es la fuente de poder y la cámara de electroforesis para correrla al voltaje adecuado. Después tenemos que tener nuestro material listo, están las muestras, está un soporte en donde se va a poner el gel en medio de unos cristales, los cristales listos y la base en donde se va a polimerizar el gel. Y aquí lo que vamos a tener es el TEMED, el persulfato de amonio, la muestra a correr y los estándares de peso molecular que son esenciales para cualquier electroforesis. Tenemos una base con una goma que va a servir como soporte y como sello para que no se fugue la acrilamida. Y lo primero que hay que hacer es poner los dos cristales el, eh, donde están los separadores. Estos separadores ya tienen un grosor definido, en este caso es de 0.75 milímetros. Y se le pone un cristal más pequeño enfrente y en medio de estos dos cristales se va a polimerizar el gel. Es importante ponerlo primero en una base plana y posteriormente se sellan estos seguros. En este caso se pueden abrir y cerrar. A la hora de cerrarlo se aprieta los dos cristales y se ponen en soporte de tal manera que se apriete la base de goma que sirve como sello. Lo primero que hay que hacer es verificar que no haya fugas para que la acrilamida no se derrame, y eso se hace añadiendo agua de preferencia bidestilada, en este caso es agua milicú, le llamamos así, y se le agrega el gel y se verifica que no haya fugas. Una vez seguros de que no tenemos fugas, como vemos en este caso no hay fuga, esperar algunos minutos para verificar que no haya una fuga y posteriormente se carga la acrilamida. Entonces en un momento vemos cómo se carga la acrilamida. Muy bien, entonces vamos a polimerizar un gel desnaturalizante. En este caso va a ser tipo Shagri-Fonyago porque vamos a separar una proteína de 11 kilodaltones relativamente pequeña. Si fuera grande haríamos un Lemli. Pero bueno, vamos a hacer un gel con 15% de acrilamida en el gel separador, que está aquí el amortiguador, al 15%, y 4% en el gel empacador, que tenemos el amortiguador aquí preparado. Antes de añadir el TEMED, que es el catalizador, y el persulfato, que es el iniciador, vamos a verificar que tengamos lista nuestra cámara de electroforesis. Tenemos un peine, a mí me gusta usar estos que tienen los dientes más largos, y vamos a polimerizar un gel separador hasta 1 centímetro abajo de los peines, de los dientes del peine, y posteriormente vamos a polimerizar el gel empacador encima del separador. Entonces primero, para polimerizar esto, añadimos el TEMED y el persulfato de acuerdo a la tabla de el eh, artículo publicado en el mensaje bioquímico del 2021, y eh, lo agitamos y añadimos el TEMED.
de acuerdo a los volúmenes que aparecen en la tabla del artículo. Se añade el TEMED, se agita y enseguida se añade el persulfato y se agita, y inmediatamente se aplica a la cámara de electroforesis o entre los dos cristales, porque la polimerización es relativamente rápida. Entonces añadimos el persulfato, agitamos y ya tenemos lista una pipeta para añadir esta solución entre los dos cristales, tratando de evitar que haya ningún derrame. Se quita el peine y se añade la solución de la acrilamida entre los dos cristales. Ya verificamos que no hay fugas, entonces añadimos la acrilamida con seguridad hasta llegar a la marca que hicimos o hasta vaciar completamente la acrilamida, ¿sí? Entonces llegamos a la marca que hicimos de aproximadamente 1 centímetro. Se trata de evitar las burbujas, pero antes de polimerizar el gel se añade un volumen de isopropanol. Este isopropanol permite que se genere una superficie lisa en la parte superior del gel empacador. Añadimos el isopropanol en ligeras gotas y eso va a evitar que se formen burbujas y además va a generar una superficie homogénea plana del gel. Por eso es muy importante que esté en una superficie plana. Vamos a esperar unos minutos, que son como 10 a 15 minutos, a que polimerice el gel, y lo dejamos ahí reposar y enseguida seguimos con la siguiente etapa del gel empacador arriba del separador. Muy bien, continuamos con la polimerización del gel desnaturalizante separador y bueno, verificamos que haya polimerizado el gel separador al 15%. ¿Cómo sabemos que polimerizó? Por un lado sabemos que el residuo el remanente de la acrilamida ya polimerizó, como una fase gelificada en el tubo que después se desecha adecuadamente, y verificamos que haya un menisco que la formación del gel separador y encima está el isopropanol que añadimos para que se generara una superficie lisa. Entonces así ya sabemos que está listo el gel separador polimerizado. Removemos el isopropanol y enseguida añadimos la poliacrilamida al 4% para polimerizar el gel empacador. Muy bien, proseguimos con la polimerización del gel empacador, que es al 4%, y le vamos a añadir nuevamente el TEMED, que es el catalizador, y el persulfato, que es el iniciador de la polimerización y el entrecruzamiento entre la acrilamida y la bisacrilamida. Entonces añadimos primero el TEMED, agitamos y posteriormente añadimos el persulfato a los volúmenes indicados en el artículo de electroforesis de mensaje bioquímico del 2021. Añadimos el persulfato. Tenemos listo nuestra pipeta para añadirla al cristal o en medio de los dos cristales, y además tenemos puesto el peine para añadirlo inmediatamente después de añadir la acrilamida. Llenamos lo más que se pueda en medio de los dos cristales y posteriormente incrustamos el peine hasta que se llene
prácticamente toda la superficie superior en medio de los dos cristales. En este caso pues lo logramos muy bien. Hay que evitar las burbujas en lo posible. Si se forma alguna en la parte exterior del gel o del peine, no hay ningún problema, y con esto esperamos a que polimerice el gel empacador. Con esto terminamos la polimerización del gel completo, tanto el separador como el empacador. Esperamos otros 15 minutos. Este gel se tarda un poquito más en polimerizar porque tiene un menor porcentaje de acrilamida. Posteriormente vamos a cargar las muestras y a correr el gel. Muy bien, entonces esperamos 15 a 20 minutos y proseguimos adelante con la carga del gel de las muestras. Muy bien, pues vamos a proseguir con cargar el gel. Ahorita ya polimerizó tanto el gel separador como el empacador superior. Vamos a remover, ya pasaron más de 20 minutos. ¿Cómo sabemos que polimerizó? Porque ya se gelificó el remanente del gel al 4% y vemos que hay un menisco nuevamente en el gel empacador y el empacador, lo que indica que polimerizaron ambos geles apropiados. Por otro lado tenemos las muestras que vamos a cargar ya precalentadas, 5 minutos a 95 grados. Ya están las muestras aquí precalentadas, bien tapadas y selladas para que no se evaporen. Y vamos a proseguir a cargar el gel, ¿sí? Entonces quitamos las muestras de 95 grados. Las muestras tienen un volumen máximo, en este caso de 25 microlitros. A estos pozos les cabe apropiadamente y aproximadamente 30 microlitros, a lo mucho 25. Entonces, para que no se derramen y no se mezclen los carriles, se cargan menos de 25 microlitros. El peine se remueve. Estos peines son del grosor adecuado de 0.75. Si fuera el gel de 1 milímetro, se pone un peine de 1 milímetro. Vemos que se hayan formado bien los carriles, que en este caso se formaron muy bien, ¿sí? Porque polimerizó y esperamos adecuadamente a que polimerizara. Tienen algunas burbujas, añadimos un poco de agua para remover esas burbujas y enseguida cargamos el gel. Muy bien, ya verificamos que los carriles se formaron adecuadamente en el gel empacador superior. Entonces vamos a proceder a cargar el gel. Removimos las burbujas con un poco de agua. Entonces lo removemos de la base con cuidado para no romper los cristales, y lo agregamos a la cámara de electroforesis central, en donde se va a polimerizar. Esta tiene otro cristal, en este caso un plástico, que va a sellar la parte anterior o posterior del gel, para que no se derrame el amortiguador. Entonces removemos las pinzas. Hemos presionado el plástico para que no se mueva de su sitio, dado que tiene que formar un sello con la goma. Añadimos nuestro gel ya polimerizado. Tiene aquí unos topes para que el gel y el cristal interior puedan sellar. Los elevamos un poco para que selle. Mismo el plástico de la parte posterior del gel, sellamos las pinzas y con eso verificamos que apriete bien con las gomas interiores para que no se derrame. Tenemos listo nuestro amortiguador del cátodo. Recordar que en los geles Von Yago hay dos amortiguadores, uno del cátodo, que es el superior, y otro del ánodo, que es el inferior. El del ánodo ya está puesto en la cámara de electroforesis y verificamos que no haya fugas nuevamente mientras no gotee esta camarita. Estamos seguros de que puede correr el gel eficientemente.
hay que cuidar que no se derrame para que no haya fugas, de lo contrario el gel tiene que llegar arriba del cristal interior, que es en donde se polimerizó el gel, para que la corriente se establezca a lo largo del gel. Si el amortiguador del cátodo baja del nivel del cristal, hay un problema porque se va a eliminar la corriente y eso puede sobrecalentar la cámara y generar un accidente, ¿sí? Se puede quemar la cámara de electroforesis e incluso el laboratorio. Entonces, para que no ocurra eso hay que verificar que no haya fugas. Entonces vemos que no gotea porque sellamos muy bien y posteriormente cargamos las muestras, ¿sí? Para ello este gel se carga en húmedo, es decir, se tiene el buffer ya integrado a la cámara. Para cargar el gel, lo único que hay que hacer es añadir las muestras a los diferentes pozos. Vamos a hacer ese procedimiento enseguida. Muy bien, entonces vamos a cargar el gel. Ya verificamos que no se fugó el buffer superior del cátodo. Y entonces podemos proceder a cargar el gel de forma segura. Para ello, bueno, los pozos a veces difícilmente se ven, entonces se puede uno quitar los gogles y cargarlos si uno tiene buena vista. Y si no, uno de los trucos que hacemos en el laboratorio es cargar un poco de buffer de carga y eso hace visibles los pozos, ¿sí? Entonces con una punta capilar agregamos un poco de buffer de carga sin que se llenen los pozos, solamente para que parcialmente se ocupen, y eso nos va a permitir tener visibilidad de los carriles, ¿sí? Y de los pozos. Entonces ahí vemos donde se deposita el buffer de carga. Este buffer de carga tiene reductor, que en este caso es ditiotreitol porque es un gel desnaturalizante, y aparte tiene SDS, que también es el desnaturalizante. Entonces ahí ya vemos más claramente los pozos, ¿sí? Y vamos a tratar de evitar de cargar los pozos o carriles externos que siempre corren distorsionados frecuentemente, y vamos a cargar las muestras, ¿sí? Entonces aquí están las muestras. Vamos a cargar 6 muestras, entonces vamos a cargar solamente 6 carriles de 10. 4 de ellos no los vamos a cargar, entonces los 2 carriles iniciales los vamos a evitar y vamos a cargar el resto de los carriles. Muy bien, vamos a proceder a cargar el gel. Ya tenemos visibles los carriles con el buffer de carga y vamos a cargar muestra por muestra, de preferencia con estas puntas capilares, o que también les dicen de colibrí, para poder entrar directamente a cada uno de los carriles. Se pega la punta capilar al cristal y se añade la muestra, como ven a continuación, tratando de evitar las burbujas y de no cargar fuera del pozo o del carril. Está cargada la primera muestra. En este caso son muestras consecutivas, de tal manera que podemos cargarlas con la misma punta. Si son muestras diferentes, hay que cargarlas con puntas distintas. Entonces le quitamos las burbujas y añadimos la muestra dentro de los pozos. Si un poco se derrama fuera de alguno de los pozos, no hay problema, pero que no se traslade hacia otro pozo continuo. Entonces todas estas son muestras contiguas, las cargo con la misma punta porque es la misma muestra pero en cantidades crecientes.
El amortiguador de carga tiene glicerol, de tal manera que es más denso que el buffer de corrida, entonces se sedimenta. Cambio de punta porque ya voy a cambiar de muestra. Esta ya es otra proteína, en este caso es albúmina. Repito la misma operación, tomo toda la muestra evitando burbujas, introduzco la punta en el interior del carril lo más abajo posible y cargo lentamente la muestra, tratando de evitar las burbujas y que se disperse la muestra. ¿Sí? Si se dispersa un poco no hay problema. Nuevamente aquí es la misma muestra. Y por último voy a cargar el estándar, que es el estándar de peso molecular. Este estándar en particular está preteñido de colores, cada proteína tiene un color distinto y eso nos va a ayudar a distinguir cada una de las muestras y de los pesos moleculares. ¿Sí? Entonces, como está preteñido, lo vamos a poder ver de la corrida. Vamos a ver cómo migran las proteínas y vamos a saber cuándo detener el gel. En este caso ya se llenó el pozo, ya no le cargo más para que no se contamine el pozo contiguo. Como es estándar de peso molecular y está en exceso, no importa cargar más. Entonces los 4 carriles externos están vacíos y no tienen proteína. ¿Sí? Para que la corriente sea homogénea es recomendable cargar todos los pozos con buffer de carga. ¿Sí? Entonces voy a cargar los demás pozos con buffer vacío sin proteína, y esto es con el objetivo de que la corriente sea homogénea a lo largo de todo el gel y no se deforme. Entonces cargo desde el carril 1 y 2 con buffer vacío sin proteína. Aquí no importa que no sean los 25 microlitros exactos, porque nada más es para que la corriente sea homogénea a lo largo del gel. Y listo. Ya con todos los carriles llenos podemos proceder a meterlo en la cámara de electroforesis y correr. ¿Sí? Quito el fondo blanco que puse para que apreciaran la carga y metemos con cuidado el gel a la cámara de electroforesis. En este caso tiene que ir en la parte posterior porque están marcados el cátodo y el ánodo, negro y rojo, para que en ese orden se cargue. Recordar que siempre el cable rojo va con el rojo y en la fuente de poder se sigue el mismo orden, el cable rojo va con el color rojo dentro de la cámara y el negro va con el negro, y eso asegura que el ánodo tenga la carga positiva, que es a donde van a migrar las proteínas, a la parte inferior del gel. Entonces ya con esto terminamos la carga del gel, tapamos la cámara de electroforesis para que no haya fugas. Lo importante es que el gel cubra en la parte superior, si lo ven aquí,
el buffer de corrida cubra la parte inferior del cristal, ¿sí? Aquí abajo el amortiguador, la parte inferior del cristal, asegura que la corriente sea homogénea a lo largo de la corrida. Entonces se le pone un buffer suficiente para que quede arriba de la parte inferior del cristal, y con eso debe de correr de manera homogénea. Si le falta amortiguador y no llega a la parte inferior del cristal, se le añade más amortiguador. En este caso 350 mililitros aproximadamente en la parte exterior es suficiente para un gel. Si se van a correr 2 geles, aquí está la marca para 2 geles, y si se va a correr para 4 geles, aquí está la marca para los 4 geles. Y si se va a hacer una electrotransferencia, ahí está la marca del amortiguador de electrotransferencia. Entonces todo está controlado para que no haya errores. Verificamos que esté bien sellada la tapa y procedemos a arrancar la electroforesis. Ya está estandarizado para que corra a 100 volts. Los geles Bonyago se corren primero a 100 volts en el gel empacador. Una vez que corre el gel empacador y llega el frente al gel separador, se cambia a 120 volts. Entonces le decimos que arranque y le decimos que en este caso la variable constante es el voltaje, ¿sí? Va a correr a voltaje constante. Muy bien, una vez que ponemos el gel a 100 volts, le decimos que arranque. Y empieza el voltaje a aumentar lentamente hasta que llega a 100 volts, ¿sí? Y ahí se va a detener. Lo dejamos un tiempo indefinido, de tal manera que lo detenemos cuando llegue el frente a el gel empacador, y ahí le cambiamos el voltaje a 120 volts. Y el gel se tarda aproximadamente hora y media o 2 horas a lo mucho. Lo vigilamos. Vemos que el frente y el peso molecular más pequeño llegue hasta abajo, y en ese momento detenemos el gel antes de que se salga el frente. En este caso vamos a usar unos estándares de peso molecular que están preteñidos, como ven a continuación. Son estos que están aquí, y las bandas son de diferente color, de tal manera que cuando veamos la banda amarilla que llegue hasta abajo, en ese momento detenemos la corrida. ¿Sí? Entonces con eso tenemos controlado todos los parámetros de nuestra electroforesis, y vamos a proceder a ver cómo empieza a correr. Ahí está empezando a correr adecuadamente. Si ven, las muestras empiezan a empacarse, ese es el gel empacador, y una vez que se logra correr el gel empacador, cambiamos el voltaje a 120 volts. Con eso pues terminamos esta sesión de cargado y de polimerización de un gel de poliacrilamida. Dejamos que corra, posteriormente se detiene. En la presentación van a ver un video de una corrida acelerada que dura 1 minuto aproximadamente, por el video acelerado, pero corre en 1 o 2 horas. Y después el gel se saca, se tiñe y se destiñe en una caja de plástico con solución teñidora y fijadora, y posteriormente se destiñe con una solución de distinción. Eso es un procedimiento relativamente sencillo. Entonces terminamos con esto la parte más importante de la electroforesis de proteínas. Espero que les haya sido muy útil y muchas gracias. Muy bien, en este punto ya corrió el gel empacador a 100 volts, ya se detuvo, o lo detuvimos en el punto en el que se llega al gel separador, y le cambiamos el voltaje, si recuerdan, como indican los geles Bonyago, a 120 volts, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a arrancar a 120 para que prosiga la corrida a este voltaje.
Ahí está arrancando el gel a 120 volts. Va a llegar a 120 y nuevamente vemos cómo se continúa la corrida. Como estos geles son a voltaje constante, el voltaje se va a mantener constante mientras empiece a correr el gel. La corrida es evidente porque empieza a burbujear el amortiguador, dado que tiene detergente, y eso es evidencia de que está corriendo adecuadamente. Se ve muy bien que se empacaron las proteínas porque no se ven proteínas separadas en el carril de los estándares de peso molecular. Entonces posteriormente se van a empezar a separar por tamaño, dado que tienen la carga y potencial Z homogénea por el SDS, las proteínas, y se van a separar por tamaño, la más pequeña hasta abajo y la más grande hasta arriba, de acuerdo a los estándares de peso molecular. Entonces aquí detendremos el video y concluimos esta parte de electroforesis. Muy bien, pues solo para indicar cómo terminar la electroforesis, aquí como se ve ya el frente de todas las muestras llegó prácticamente al final del gel, en la parte inferior del cristal, de los cristales, que es en donde están el color azul del colorante del buffer de muestra. Entonces detenemos la electroforesis, que terminó de correr a 120 volts. Si recuerdan, aquí están los 120 volts. Detenemos la corrida, le ponemos stop. Y la corrida termina. Para ello, bueno, lo que tenemos que hacer es apagar la fuente de poder inicialmente, antes de que olvidemos hacerlo. Una vez apagada la fuente de poder, volvemos al gel y lo sacamos de la cámara de electroforesis. Para eso, bueno, destapamos, quitamos la tapa con cuidado de no dañar la cámara, y el gel va a estar en la cámara interior una vez ya terminada la electroforesis. Si ven, los estándares de peso molecular ahora sí se separaron, como están preteñidos, se ven claramente separados a lo largo del gel y de acuerdo a su peso molecular, ¿sí? Como son estándares preteñidos, lo podemos ver, y eso nos indica cuándo detener la electroforesis. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es detener y vaciar el amortiguador. Para eso hay que tener un contenedor listo. Los amortiguadores se pueden reciclar un par de veces, los de corrida, tanto el cátodo como el ánodo. Y finalmente vamos a ver cómo separar el gel de los cristales. Muy bien, para separar el gel de los cristales lo que vamos a hacer es vaciar el amortiguador del cátodo en un contenedor, por si se recicla, una o dos veces a lo mucho, y luego se abren las pinzas con cuidado de no romper los cristales. Se separa el gel del resto de la cámara, que ya no se va a usar, y hay que tratar de mantener las manos y los guantes húmedos, y para eso se humedecen con un poco de agua destilada para que el gel no se pegue a las manos ni los guantes. Usamos una cuña de plástico como esta para separar los geles, y si no la tenemos a la mano se puede usar una espátula con cuidado de no romper los cristales. Entonces se inserta de uno de los costados del cristal de la electroforesis y se separan los dos cristales con cuidado, ¿sí? De tal manera que no se cuarteen ni se quiebre ninguno de los cristales, ¿sí? Aquí está el gel ya abierto. El gel empacador normalmente no se utiliza porque
se empacaron las proteínas y no se separaron. Aquí se ven muy bien las proteínas que están teñidas, preteñidas de diferentes colores. Y vamos a remover el gel empacador, que no nos es de utilidad por ahora. Con la misma cuña se puede remover en el borde entre el gel separador y el gel empacador. Normalmente se le hace un corte en alguno de los extremos. Nosotros se lo hacemos en el extremo inferior final del gel, donde se terminó de cargar, para mostrar el extremo final del gel. Y con la cuña de plástico cuidadosamente se separa el gel del cristal, tratando de no romperlo, y con cuidado se toma de uno de los extremos, se separa del cristal y posteriormente se añade a la solución. En este caso se va a teñir con azul de Kumasi. Entonces tenemos un contenedor con el azul de Kumasi preparado, y en este contenedor se va a agregar el gel, ¿sí? Lo voy a añadir con el extremo final a la derecha, y así se termina una electroforesis adecuadamente, ¿sí? Obviamente esto implica limpiar todo el material de inmediato para que no se peguen las soluciones ni las muestras. Aquí está el gel en la solución teñidora. Esta es una solución de azul de Kumasi estándar que se puede ver en cualquier manual de electroforesis. Se va a teñir en este caso toda la noche. El proceso se puede acelerar en un horno de microondas y se va a desteñir posteriormente con una solución desteñidora. Entonces así es como termina una electroforesis de manera afortunada. Y esto se pone en un agitador, se tapa adecuadamente y se lleva a un agitador orbital o a un agitador adecuado para que se tiña toda, ¿sí? Pues eso es todo, y con esto termina la sesión de electroforesis. Que les sea muy útil. Gracias por su atención, y más detalles en el resto del video. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a terminar con el procesamiento de un gel después de que ha corrido, y la fase final es la tinción y la destinción. Si recuerdan, lo dejamos tiñendo toda la noche, lo desteñimos en solución desteñidora, una vez que se tiñó en solución teñidora con azul de Kumasi, y ahora vamos a remover la solución desteñidora. Ya sabemos que se destiñó muy bien el gel, entonces removemos la tapa y la solución desteñidora del gel. Está en un agitador orbital, en donde es mejor que se destiña. Removemos la tapa, tener el agitador, removemos la tapa con cuidado, siempre con guantes, y aquí está nuestro gel en solución desteñidora, ¿sí? La solución se tiñe con el remanente del gel, y vamos a verlo ahorita en un transiluminador. Ya vimos que está bien desteñido, entonces vamos a proceder a visualizarlo. Terminar la electroforesis de proteínas con la etapa final de la visualización del gel. Una vez que ya lo teñimos y lo desteñimos con azul de Kumasi en solución teñidora y desteñidora respectivamente. Recordar que este gel no se iba a usar para secuenciar ni para Western blot. De lo contrario, se hubiera transferido antes de teñirlo para su secuenciación, o se hubiera teñido con una técnica compatible con la secuenciación. Pero bueno, se tiñó de manera normal con azul de Kumasi en solución teñidora y fijadora, y se destiñó en solución desteñidora. Posteriormente se pasó a agua destilada o bidestilada para mantenerlo hidratado, y lo estamos visualizando
en un transiluminador que permite la visualización de las bandas de las proteínas de manera eficiente e iluminada. Con esto tenemos a ambos extremos del gel los estándares de peso molecular tal como los muestra el proveedor y corren en el último carril que cargamos en nuestro gel desnaturalizante. ¿Sí? El estándar de menor peso molecular en ambos lados es de 10 kilodaltones y corresponde a esta banda inferior en los estándares que corrimos en el último carril. Por otro lado, el estándar de mayor peso molecular es el de 250 kilodaltones en ambos lados y corresponde a la banda superior que se encuentra en el carril de los estándares. Entonces podemos ver el peso aproximado de nuestras proteínas que cargamos en el gel. En los primeros dos carriles se muestra una proteína que sabemos pesa 11 kilodaltones y que corresponde a la subunidad Z, que descubrimos como un nuevo inhibidor de la F1-F0 ATPasa de Paracoccus denitrificans y el resto de las alfa-proteobacterias. Entonces corre arriba del estándar de 10 kilodaltones de acuerdo a su peso de 11 kilodaltones. Por otro lado, en los últimos dos carriles antes del estándar se muestra la albúmina que cargamos en estos carriles. Si ven, la albúmina corre entre los estándares de 50 y 75 kilodaltones, dado que pesa 66.5 kilodaltones, es decir, también corre en su peso adecuado. Con esto podemos concluir que nuestro gel de la electroforesis desnaturalizante tipo Chagrin-Yago al 15% de acrilamida corrió muy bien, separó muy bien las bandas y además corrió muy parejito, muy bonito, de tal manera que se pueden separar y visualizar bien las proteínas. Recordar que se realizó tipo Chagrin-Yago porque queríamos retener esta proteína pequeña de 11 kilodaltones. De lo contrario, hubiéramos usado un gel tipo Lemli para separar proteínas de mayor peso molecular. Como se ve, este tipo de geles separa mejor las bandas de menor peso molecular, abajo de 15 kilodaltones, y separa menos las bandas de mayor peso molecular. Los geles tipo Lemli es al revés, separan mejor las de mayor peso molecular y separan menos las de menor peso molecular. En este caso, si se observa, todavía hay un espacio desde la subunidad Z, que pesa 11 kilodaltones, hacia el final del gel, en donde se pueden separar más proteínas de 10 a 1 kilodaltón e incluso menores a 1 kilodaltón. Pero bueno, en este caso nos interesaba separar solo esta proteína y se separó muy bien del resto de las bandas. En este caso también podemos observar que la pureza de nuestra preparación y purificación de nuestra subunidad Z es muy alta, dado que prácticamente no tiene contaminantes, es decir, proteínas arriba o abajo de esta subunidad Z. En cambio, si observan, la albúmina que compramos de un proveedor tiene un contaminante de alto peso molecular que apenas si entró al gel separador, de un peso aproximado de 200 o 250 kilodaltones. Es decir, nuestra purificación y preparación de subunidad Z en nuestro laboratorio es mucho más limpia que la preparación y purificación de la albúmina comercial que obtenemos de un proveedor. Con esto podemos analizar la pureza de una proteína y de una preparación, que es uno de los usos más frecuentes de la electroforesis desnaturalizante. Pues bueno, con eso terminamos felizmente nuestra electroforesis, desde la preparación del gel, la polimerización, el cargado del gel, el corrimiento del gel y la tinción y distinción, en este caso por Coomassie. Cargamos entre 1 y 5 microgramos de proteína que se ven bien en el gel, y si hay menos proteína que no se pueda visualizar, entonces la tinción preferida es con plata en lugar de Coomassie, dado que la plata tiene mayor resolución. Bueno, pues este gel ya está listo para ser fotodocumentado.
Si se requiere una imagen de alta resolución para un artículo o una tesis o la bitácora de laboratorio, pues se puede tomar con una cámara de alta resolución en un fotodocumentador o se puede escanear directamente en un digitalizador o escáner con alta resolución para figuras de artículo o de tesis. El gel también se puede almacenar, se seca, hay algunos secadores automáticos o se puede secar a mano entre celofanes. En dado caso, esto sirve para guardarlo en la bitácora del laboratorio. Y además, pues se pueden almacenar las imágenes en la computadora para tener el registro de cada uno de los experimentos, ya sea de investigación básica, clínica o diagnóstica, que se haga en cualquier laboratorio. Muy bien, pues con eso terminamos nuestra fase de electroforesis desnaturalizante de proteínas. Vamos a dar una conclusión en donde explicaremos dónde se encuentra esta proteína, que es la subunidad Z, como inhibidor de la F1F0 ATP sintasa de Paracocos nitrificans, y con eso concluimos nuestra sesión de electroforesis. Gracias. Aquí vemos el resultado final de la electroforesis después de digitalizar el gel en un escáner. Vemos en la parte inferior los 6 carriles cargados, enumerados, y en la parte superior las proteínas cargadas, que son la subunidad Z y la albúmina. A continuación describiremos los resultados. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver la fase final del análisis de un gel de poliacrilamida desnaturalizante. Como vimos, ya vimos todo el proceso desde polimerizarlo, cargarlo, correrlo, teñirlo, desteñirlo, y ahora vamos a visualizarlo y analizarlo. Eso es lo que normalmente ocurre con un experimento en el laboratorio de este tipo. Entonces, ya hicimos una imagen de alta resolución, la imprimimos y vemos las proteínas de interés. Están los estándares de peso molecular de este lado y el estándar de 10 kilodaltones se ve en amarillo, está en esta posición, y el de 75 kilodaltones se ve un poco rosa y está en esta posición. El más alto es de 150 kilodaltones. Con esa información podemos analizar nuestras proteínas. Si ven, hay una banda prominente entre las primeras 3 muestras que cargamos, que es la subunidad Z, que pesa 11 kilodaltones, que es un inhibidor de la ATP sintasa de Paracocos nitrificans que descubrimos en mi laboratorio. Es esta proteína que ven aquí en rojo, que está unida a la ATP sintasa, y ahorita les explico su funcionamiento. Además de eso, vemos a la albúmina que cargamos en los últimos 2 carriles antes de los estándares, y como ven, corre en peso aproximado de 66 kilodaltones, como debe de ser, arriba del estándar de 50 y abajo del estándar 75. Y los 2 carriles muestran una pureza parcial, dado que se ve un contaminante de alto peso molecular al borde del gel. Sin embargo, nuestra proteína Z, que ven en los primeros 3 carriles, está muy pura, dado que prácticamente no tiene contaminantes. Si pueden ver, el carril de donde está la Z carece de contaminantes arriba y abajo de nuestra subunidad Z. Eso quiere decir que nuestra proteína está muy pura y la purificamos muy bien en nuestro laboratorio. Mientras que la proteína que nos vende el proveedor no está tan pura y tiene un contaminante muy prominente de alto peso molecular. Eso nos sirve para ver la pureza de las proteínas y en nuestro caso podemos definir que esta subunidad Z sirve para los estudios funcionales y experimentos de nuestro laboratorio. La purificamos en un equipo como el que ven allá atrás, que es un FPNC o un equipo de cromatografía de alta resolución y alta velocidad. Entonces la obtenemos muy pura y la podemos usar para nuestros experimentos. Entonces la electroforesis sirve en parte para eso, para analizar la pureza de unas proteínas, pero vamos a ver que también sirve, como pueden ver en la plática del TAP 2021, que hay varias aplicaciones de la electroforesis. Bueno, recordar que es un gel tipo Shaggy-Font-Yago al 15%, que separa y retiene muy bien las proteínas de bajo peso molecular, como es esta subunidad Z. Por eso usamos este gel en este caso. Si hubiéramos querido separar proteínas arriba de alto peso molecular, hubiéramos usado un gel tipo Lemli. El primer requisito, si recuerdan, es medir la cantidad de proteína.
Esa es la fase más importante, dado que con ello podemos cargar la cantidad de proteína adecuada. Si ven aquí, podemos visualizar bien la cantidad de proteína, no está sobrecargado el gel, sino que se pueden ver sobre todo estos dos primeros carriles en la subunidad Z y en la albúmina, y eso es gracias a que medimos la proteína inicialmente. Y bueno, posteriormente corrimos el gel muy bien, se separó muy bien, corrió muy parejo, lo cargamos bien y se ve muy bien en la imagen. Entonces esto puede estar listo para una imagen de artículo, para una tesis o para la bitácora del laboratorio, como esta carpeta está mostrando. Entonces, bueno, con eso pues terminamos el análisis de electroforesis. Solamente me resta indicarles la función de esta proteína, que es la subunidad Z que ven aquí. Es esta proteína en rojo, que es un inhibidor que descubrimos en mi laboratorio de la ATP sintasa bacteriana. Esta la descubrimos gracias a un gel de este estilo que realizó mi exalumna Fernanda de la Rosa Morales. Entonces ella fue la primera en descubrirla y en verla. Y después otros grupos la han trabajado, pero fuimos los primeros gracias a ella. Posteriormente, gracias a un gel de este estilo, pero reductor y no reductor, tipo doble dimensión, no reductora reductora, pudimos definir entrecruzamientos de esta proteína con las subunidades alfa y beta de la parte catalítica que ven en el azul, ¿sí? Entonces, gracias a estos geles pudimos definir que esta proteína se une en esta interfaz de la molécula. Además, vimos que interactúa con la subunidad gamma, que está aquí en verde, y que es la parte giratoria del rotor del nanomotor. Entonces, gracias a la electroforesis en doble dimensión pudimos definir eso. La ATP sintasa es un nanomotor, el más importante de la vida, porque provee a las células con el ATP necesario para todas las funciones vitales. Tiene un canal de protones que es transmembranal, este F0, y tiene la parte catalítica F1, que es donde se sintetiza el ATP o se hidroliza si gira en sentido contrario. La subunidad Z, entonces nosotros demostramos que se unen en esta interfaz y bloquea la hidrólisis de ATP de manera unidireccional y funciona como una matraca. Eso facilita la síntesis de ATP para las células y les da más energía que en ausencia de la subunidad Z. Entonces la función de esta proteína es muy importante y la descubrimos gracias a la electroforesis de este estilo. Entonces, pues ustedes pueden descubrir proteínas, pueden analizar el nivel de expresión de otras proteínas, pueden hacer proteómica, pueden hacer un gel nativo en donde van a preservar la estructura nativa de la proteína, como ven aquí. Este complejo multiproteico, que es la ATP sintasa, se puede hacer migrar en su forma nativa completa, como la ven aquí, en un gel nativo tipo Shageri-Fonyagu o azul nativo. Entonces, depende de lo que quieran preguntarse, es el tipo de gel que van a correr. Y bueno, pues todo eso es para que ustedes puedan hacer experimentos importantes y bonitos en su laboratorio. Pueden además analizar la expresión de proteínas en pacientes o controles o en placebos y hacer proteómica para diagnóstico o para análisis biomédico o bioquímico a nivel básico o clínico. Entonces las aplicaciones son muchas, es una técnica muy poderosa la electroforesis de proteínas. Y bueno, estos experimentos y el descubrimiento del sitio de unión de la proteína fue gracias a mi exalumna, la doctora María Zarco Zavala, y ella fue la que hizo los geles en doble dimensión para descubrir su sitio de unión. Entonces, pues le debemos mucho a la electroforesis. No me queda más que decir que un gel habla más que 1000 palabras y puede decir mucha información como la que ven aquí, si se hace correctamente. Entonces, pues con eso termino esta presentación. Vayan al TAB 2021. Agradezco a los organizadores por darme la oportunidad de dar esta parte de electroforesis. Pueden ver la plática en el sitio del TAB de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, mi nombre es José de Jesús García Trejo, trabajo en el laboratorio 203 del Departamento de Biología de la Facultad de Química y mi correo es jjgartre@unam.mx. Pues gracias por su atención, espero que les sirva mucho la electroforesis de proteínas y bueno, sigan los pasos esenciales. Primero, medir bien la concentración de proteína,
polimerizar bien el gel sin que haya fugas, cargarlo correctamente, con mucho cuidado, para que no se salgan las proteínas de los carriles y corran al voltaje adecuado. Escojan bien el gel, si es Jagger o Joyago o Lemley o cualquier otro tipo de gel, nativo o desnaturalizante, y van a correr una electroforesis muy bonita como la que ven aquí. Entonces esto pues ya sirve para figura de artículo, para la bitácora o para una tesis de alta calidad. Muchas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.